Bien, en este caso dice el enunciado las tres fuerzas de mostradas en el gráfico. Cada una tiene una magnitud F, se aplica en la caja. Determinar F de manera que las tres fuerzas sean equivalentes a una sola fuerza de 600 libras. En términos de unidades de medidas, siempre trabajamos para las fuerzas en básicamente tres magnitudes, ¿verdad? Newton o su múltiplo que sería kilonewton. Después también en el sistema en kilogramos fuerzas o en libras, ¿verdad? Yo siempre suelo trabajar en la unidad de medida que me da el enunciado. No suelo cambiar demasiado en diferentes unidades de medida para no cambiar el resultado con respecto a lo que pueda salir. De igual manera, no va a estar mal si yo, por ejemplo, paso libras a kilonewton o libras a newton y resuelvo el ejercicio de esa manera. Pero yo voy a resolver como si fuera que todas las fuerzas son en libras y expresar el resultado en libras. Entonces, en este caso, las fuerzas indicadas en el gráfico son las tres fuerzas F que tienen ya direcciones específicas y nos pide resolver el ejercicio de tal manera que exista una resultante cuyo módulo nosotros sabemos que es igual a 600 libras. ¿Qué es lo que nosotros no conocemos de ese vector resultante? No conocemos la dirección y el sentido. O sea, en este caso no sabemos hacia qué dirección está apuntando. Supongo yo que va a apuntar hacia la derecha, ¿verdad? Ya que las tres fuerzas están apuntando hacia la derecha. Pero no tenemos todavía ninguna noción de hacia dónde exactamente va a apuntar ese vector. Y tampoco sabemos específicamente en qué posición relativa respecto a los otros vectores se encuentra mi resultante. ¿Se encuentra en esta dirección? No sé si se encuentra hacia acá. Pero sabemos lo único hasta ahora es el módulo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo no tengo un eje horizontal especificado, o por ejemplo tener acá un eje completamente horizontal, para decir, bueno, con respecto a este eje voy a estar encontrando las componentes de los vectores para resolver el ejercicio. Porque yo no conozco este ángulo, no conozco tampoco este ángulo. O sea que todo esto no me va a ser útil, o resolver por el método de componentes no me va a ser útil, porque obviamente no tengo una dirección específica. Pero sí puedo usar el otro método que es resolver por el método del paralelogramo. Solamente que en ese caso nosotros necesariamente tenemos que ir resolviendo de a dos vectores. Es decir, voy a tomar esta fuerza F y esta fuerza F y voy a sumar entre esos dos de manera a que un vector vaya seguido del otro. En este caso sabemos, por ejemplo, que este va a ir en esta dirección. Voy a dibujar mejor. Sería más o menos así. Y de tal manera que nuestra resultante tenga esta dirección. Creo que se va a ver con este color. Esta va a ser nuestra resultante 1. Es decir, voy a hallar una resultante 1 que va a ser la suma de f más f. Y luego esa resultante 1 es la que yo voy a sumar con mi vector f que me está sobrando y hallar el valor de la resultante. Voy a colocar acá. Sería en este caso este otro vector f, de tal manera a tener entonces el vector resultante 2, escribir con este color, que sería este otro vector, más o menos. Entonces este sería mi resultante 2. Mi resultante 2, vectorialmente hablando, va a ser igual a la resultante 1 más la fuerza F nuevamente. Entonces, siguiendo el método del paralelogramo, tenemos que hacer una secuencia de sumatorias vectoriales de fuerzas, que en este caso tendríamos que utilizar. Acá sabemos que esto es F, esto es F, y con eso obtener el valor de R1. Después de obtener R1, utilizamos también F y sacamos el valor de R2. Lo tenemos que ir haciendo por partes. Como ven, un poco más tedioso, pero de igual manera tiene que salir el resultado.
No me pide la dirección de la resultante, entonces no necesito necesariamente sacar la dirección final de la resultante, pero obviamente sí voy a tener que sacar los ángulos. Entonces vamos al primer caso donde vamos a obtener, sí, también podrías adoptar uno de los puntos o uno de los vectores como vector de referencia, o sea, como eje de referencia, a partir de ahí sacar el valor de la resultante. Lo que plantea el compañero, por ejemplo, es, bueno, voy a decir, este es la f del medio, acá tengo la otra f que es de 25, y tengo la otra f que tiene un ángulo de 45 grados. Sería 25, 45 grados. Y esto es f, f, así sería, ¿verdad? Sí, también se puede hacer sin ningún problema, ¿verdad? Como le digo, depende mucho de cómo usted tenga. Acá lo único que me limita es el módulo de la resultante, no su dirección, no el sentido. Entonces puedo resolver y aplicar lo que dice la compañera y trabajar con un eje cartesiano, donde en este caso, por ejemplo, yo tenga los ejes cartesianos, este sea el eje Y y este sea mi eje X. Son ejes relativos. El eje X, el eje Y. Y ahí puedo sacar el sistema, sumar todo y daría el mismo resultado que aplicando el método del paralelogramo. No sé por cuál de los dos métodos quieren que resuelva. Yo voy a resolver por el primer método, ¿no?, que mostré acá. Entonces, el primer método a mí me indica tener un vector f acá. Este es el otro vector f. Sería f, f y tener acá las componentes. Sería f y acá tendríamos el vector resultante 1. Yo sé que el ángulo entre los vectores f es de 45 grados. Entonces yo lo único que necesito conocer el ángulo comprendido entre ellos para determinar el valor de la resultante 1. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Resultante 1 al cuadrado, un módulo, va a ser igual al módulo de f más el módulo de f más 2 por el módulo de f por el módulo de f por el coseno del ángulo entre los vectores, que es 45 grados. Entonces puedo sacar el módulo de R1, que va a ser raíz cuadrada de, y a cada factor común f, entonces, perdón, el cuadrado al cuadrado, y acá va a ser 1 más 2 por coseno de 45. Sacando factor común f al cuadrado, ¿verdad? Porque todo está multiplicado por f cuadrado. Entonces el módulo de R1 va a quedar en función a esta expresión. Raíz de 1 más, sería 2 más 2 coseno de 45. Raíz cuadrada de eso y multiplicado por el módulo de f. O sea, el módulo de R1 queda en función al módulo de f. Entonces puedo sacar cuánto es ese valor. Raíz cuadrada de 2 más 2 coseno de 45. Y eso es igual a 1,85 por el módulo de f.
Bien. ¿Qué es lo que yo necesito adicional a eso? Necesito conocer el ángulo comprendido entre el vector f y el vector resultante. Si bien en este caso ustedes pueden hacer esto sin necesidad de hacer matemáticamente, o sea, ¿cuál sería la expresión matemática que yo tendría que utilizar acá? Tendría que llamarle a este, voy a llamarle a este alfa, este va a ser tita, entonces esto también va a ser alfa, y este tendría que ser el complemento de 45 grados, perdón, el suplemento de 45 grados que sería 135. Es positivo, ¿por qué? Porque en la deducción de fórmula sale al final que es este positivo, porque realmente en la expresión del teorema del seno se utiliza este ángulo de 135, pero 45 para nosotros es 180 menos 135, que para la función coseno la deducción es 180 menos alfa. Entonces la función coseno cambia de signo y termina de siendo negativo pasar a ser positivo, tomando en cuenta que el ángulo alfa es el ángulo entre los vectores, es decir, es este ángulo que se va a utilizar. Si yo quiero meter negativo en la fórmula, tengo que usar el ángulo o el suplemento del ángulo de 45, que sería 135. No sé si me expliqué correctamente. Bien. Entonces, yo puedo aplicar fórmulas, en este caso, y resolver el ejercicio, que sería en este caso utilizar el teorema del seno, donde yo sé que el vector f es al seno de tita, como el vector f es al seno de alfa, como el valor de la resultante es al seno de 135 grados. Así como tenemos acá en el gráfico de, de la derecha. Ese sería el triángulo que utilizamos y resolvemos, ¿verdad? Pero yo puedo decir también que al final alfa y tita son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso los dos vectores que están acá son iguales. Entonces al final yo tengo que tita va a ser igual a alfa y gráficamente sabemos que tita más alfa es igual a 45 grados. O sea, podemos decir que tita es igual a 22,5 grados. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que tenemos que volver a repetir el método del paralelogramo, pero considerando la resultante 1 y el vector f que sobra, que sería el tercer vector f. Entonces voy a escribir acá, bueno, por acá se lleva la resultante 1, mi vector f se lleva por acá, y yo tengo que saber cuál es el ángulo comprendido entre estos dos vectores. El ángulo de 25 era el ángulo entre el vector f, o sea, el vector f del medio y el vector f que está acá, ¿verdad? Ahora el ángulo que existe entre estos dos es un poco más grande. ¿Por qué? Porque acá ya sabemos que esto vale 22,5 grados. Entonces tengo que sumar 25 más 22,5, entonces eso sería el ángulo que existe entre estos dos vectores. Sería en este caso 47,5 grados. 22 más 25, sí, 47,5 grados. Y ahí determinar el valor de la resultante 2, que sería en este caso este vector. Y volver a repetir el mismo procedimiento.
Sería en este caso el módulo de la resultante 2 al cuadrado es igual al módulo de la resultante 1 al cuadrado más el módulo de f al cuadrado más 2 por módulo de f1, perdón, de f por el módulo de R1 por ¿qué es una expresión? Coseno de 47,5. Lo voy a escribir porque ¿qué es un espacio? Sería el módulo de R2, módulo de R1 al cuadrado más el módulo de f al cuadrado más el doble de R1 por f por coseno de 47,5. Y de ahí sacar el valor de f. Acá yo voy a aplicar lo mismo porque todo va a quedar en función a f, entonces el módulo de R2 va a ser igual a raíz cuadrada de 1,87 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 por 1,87 por coseno de 47,5. Para tratar de no escribir tantas veces lo mismo, ¿vale? Pero es decir, voy a sacar factor común f y va a salir fuera de la raíz. Pero va a quedar el coeficiente de R1 que es 1,87. Va a quedar el coeficiente sí, de R1 que es 1,87 al cuadrado más, sería este de acá, esto es 1,87f al cuadrado más f al cuadrado más 2 por 1,87 por f al cuadrado coseno de 47,5. Y queda esta expresión que está acá. Entonces, R2 puede quedar en términos de f. Va a ser 1,87 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 por 1,87 por coseno de 47,5. Y da 2,65 multiplicado por f. Y ahí ya llega la resultante 2. Todo el sistema se redujo a la resultante 2 que sería sumar f 3 veces con los ángulos indicados en el gráfico. Y ahí es donde yo hago cumplir la condición del ejercicio que dice que exista una sola fuerza que tenga un módulo de 600 libras. Entonces, el módulo de R2 tiene que ser igual a 600 libras. Y ahí yo igualo esto a 2,65 por el módulo de F. Y puedo obtener el módulo de F para 600 libras, 2,65. Entonces esto da como resultado 226,42 sería libras. Pero como ustedes resuelvan, ya sea con el método de descomposición, o sea, hacer en componentes rectangulares o hacer en método del paralelogramo, debería salir el mismo resultado. Pueden comprobar de repente resolviendo por el otro método y tendría que darles más el mismo valor. Más o menos los mismos decimales, ¿verdad? Si no hay diferencia. ¿Se entiende? ¿Alguna duda o consulta que tengan? ¿Algo que aclarar?
Genial.